Hola a todos y bienvenidos a Espiando la Historia. Me da mucho gusto que me acompañen el día de hoy, porque vamos a explorar una historia muy interesante y poco conocida sobre los orígenes de la Fuerza Aérea Mexicana. Hace unas semanas, cuando estaba escribiendo nuestro video especial por la Revolución Mexicana, que si no has visto te dejo por aquí arriba para que vayas a verlo, necesitaba verificar algunos datos y en el proceso me encontré con un artículo que me sorprendió sobre los orígenes de la Fuerza Aérea Mexicana y que me llevó a escribir la historia que hoy voy a compartir contigo. Antes de empezar, si eres nuevo en el canal, aquí hacemos videos para aprender historia de una manera interesante y diferente. Así que si te interesa, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas un solo video. Y también te dejo por acá nuestras redes sociales para que vayas a seguirnos allá también. Y bueno, ahora sí, vayamos a conocer la historia de hoy. Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ingenieros como Clement Ader y los hermanos Wright construyeron los primeros aviones capaces de realizar vuelos controlados, y en 1906, el ingeniero y piloto brasileño Alberto Santos Dumont realizó el primer vuelo verificado en un avión, es decir, que fue revisado y medido por observadores certificados, ganándose así el título de El Padre de la Aviación. El uso de los aviones en México comenzaría durante la Revolución, primero en 1912 durante los levantamientos de Pascual Orozco contra Madero y la División del Norte que lo combatía, quienes usaron aeroplanos Blériot piloteados por estadounidenses para llevar armamento y correspondencia y en pequeñas misiones de reconocimiento para explorar el territorio enemigo. Un año después, en 1913, el gobierno de Sonora, que se encontraba en rebelión contra Victoriano Huerta, compró en Los Ángeles por $5,000 un biplano modelo Martin con motor Curtiss. Sin embargo, por pedido de la embajada mexicana del gobierno de Huerta, el avión sería embargado en los Estados Unidos. El piloto australiano Thomas J. Dean, contratado por los revolucionarios como mecánico del avión, consiguió un contrabandista de licor en Estados Unidos para que le ayudara a robarse las cajas con las partes del avión y luego contrabandearlo a México en coches. Ese sería el Sonora, el primer avión oficial de la Revolución Mexicana. Durante los primeros meses de funcionamiento, el Sonora estuvo ubicado en el puerto de Guaymas, con el propósito de atacar los barcos Tampico y Guerrero del Ejército Federal. Los ataques del Sonora, al igual que los ataques de los aviones de la Primera Guerra Mundial, no eran muy efectivos, pues las bombas eran muy pequeñas. Otras de las tareas del Sonora fue realizar misiones de reconocimiento sobre la línea del ferrocarril enemiga. Posteriormente, en junio de 1913, participó por primera vez en un combate bombardeando fuerzas enemigas, de acuerdo a los periódicos de la época, con un saldo de 40 o 50 soldados federales muertos por los bombardeos aéreos. A partir de 1914, el Sonora sería piloteado por el mexicano Gustavo Salinas Camilla, quien llevó a cabo varias misiones contra el buque Guerrero en Los Mochis y durante el sitio de Mazatlán entre enero y agosto de 1914. En una de esas misiones hubo civiles muertos y entre ellos un cónsul francés, lo que provocó protestas de los observadores extranjeros de la Revolución, recibiendo quejas del almirante estadounidense T.P. Howard y del capitán del crucero alemán Nuremberg. A pesar del poco éxito que tuvieron los bombarderos del Sonora, fue muy importante en la historia porque probó la vulnerabilidad de los barcos militares frente a los ataques aéreos, algo que se comprobaría en las guerras mundiales. En 1914, el ejército constitucionalista compró 3 aviones más a la compañía Mossad International Aviators de Nueva York y contrataron al estadounidense Charles F. Niles como piloto con un sueldo de $400 oro a la semana. En 1915, cuando los constitucionalistas entraron a la Ciudad de México, los aviones fueron enviados a la ciudad y guardados en los hangares de Alberto Braniff. Además, los constitucionalistas tomaron los aviones de la Escuadrilla Aérea de Huerta, un biplano Farraman y 2 monoplanos.
Debido al estallido de la Primera Guerra Mundial, para el ejército constitucionalista se volvió imposible conseguir aviones en el extranjero, por lo que Carranza consideró establecer una industria aeronáutica del ejército constitucionalista. Para ello, reclutaron mecánicos y aviadores. Debido a la lucha entre Carranza y Villa, los aviones, pilotos y mecánicos constitucionalistas fueron trasladados primero a San Martín Texmelucan en Puebla y luego a Panzacola Tlaxcala, donde se reorganizó la flotilla aérea del ejército constitucionalista, con Gustavo Salinas Camilla como comandante de la sección, con su primo Alberto Salinas Carranza, sobrino de Venustiano Carranza, como comandante de la flota aérea, y con el italiano Francisco Zattarini como jefe de mecánicos. La flotilla participó por primera vez en combate en la ciudad de Puebla, que había sido tomada por los zapatistas, bombardeando los fuertes de Loreto y de Guadalupe que protegían la ciudad. Más adelante, a finales de enero de 1915, la flotilla fue trasladada a Veracruz, donde Carranza decretó el establecimiento del arma de aviación militar. Luego de eso, los aviones y los pilotos participaron en batallas en Yucatán y tras la victoria fueron trasladados a Tampico, donde se enfrentaron contra las fuerzas villistas y finalmente, a finales de 1915, a la Ciudad de México. En la Ciudad de México, Venustiano Carranza estableció el Departamento de Aviación como dependencia de la Secretaría de Marina, la cual creó la Escuela Nacional de Aviación en lo que hoy es la colonia Jardín Balbuena y al lado los Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas, que entre 1915 y 1920 construyeron 58 aeroplanos, 41 biplanos y 17 monoplanos de las series A y H, además de motores Ansani, Aztatl, Trébol y SS México, así como la hélice Anáhuac, dando así origen realmente a la Fuerza Aérea Mexicana. Bueno, eso ha sido todo por hoy. ¿Qué les pareció la historia de hoy? ¿Ya sabían que la Fuerza Aérea surgió en la Revolución Mexicana o les sorprendió tanto como a mí? Cuéntenmelo en los comentarios. Antes de despedirnos, si te gustó el video, te pareció interesante o entretenido, regálanos un like y compártelo con alguien más. ¡Hasta pronto!